De la Corte, Elena Hayton de Nolasco, con una presentación a hacerse efectiva a partir del 1 de noviembre. Panorama que se abre y se expande en análisis, ¿no? Porque recordemos, la Corte viene de tener un cambio importante en su composición al haber cambiado la presidencia de manos, ¿no? Estaba en Rosenkrantz, pasó a Rosati, eso generó una interpretación en cómo puede impactar ese cambio en el gobierno, sobre todo en las causas de Cristina, y ahora la renuncia de Hayton de Nolasco, que también tendrá que ser interpretada en términos de cómo afecta al gobierno, ¿no? Esta Sin lugar a movida. dudas. Bueno, Hayton de Nolasco, que, como bien vos decías, no votó en su momento a favor de la designación de Horacio Rosati como presidente de la Corte Suprema. De hecho, tanto ella como Lorenzetti se abstuvieron en ese caso de participar de la votación. Claramente era de, entre comillas, el bando Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, y que ahora, como bien vos decías, también hay que ver cómo se plantea y cómo hace el gobierno para cubrir esta vacante. Porque son dos cimbronazos importantes, perdón Gaby, en la Corte. Uno es el tema del cambio de la presidencia, que ya se había interpretado como algo que era, o se podía interpretar en contra del gobierno, desfavorable. No afín, digamos. Claro. Y yo creo que esto también, porque Hayton de Nolasco solía tener un voto más pro gobierno o pro oficialismo que en contra, ¿no? La situación de Hayton de Nolasco siempre quedó en la mira desde que consiguió aval para mantenerse como juez de la Corte después de haber cumplido los 75 años. Entonces siempre quedó en la mira de las posibles impugnaciones judiciales que pudiera hacer el oficialismo de turno. Entonces siempre hubo ahí también una situación donde terminaba de alguna manera condicionada la jueza de la Corte Suprema. Ahora con dos datos para considerar y tener en cuenta de esta información de último momento. Uno, la fecha de la carta que bien trajo José Coste, que leyó hace instantes nada más, está fechada el 30 de septiembre. Quiere decir que ya tiene por lo menos 5 días de una decisión tomada y no difundida. ¿Qué pasó en esos días? Es una pregunta. Y segundo, hacia adelante, ¿hay una mayoría política que pueda designar a una nueva o nuevo juez, suponemos que será nueva, en ese lugar? O sea, se genera una vacante, ahí está, mira, 30 de septiembre. Se genera una vacante, lo que no sabemos es cuándo puede volver a cubrirse esa vacante, porque obviamente la ocupación de una vacante de la Corte Suprema requiere ciertos consensos que son importantes alcanzar. Dos tercios del Senado necesita sí o sí, en un contexto donde no lo tiene nadie, y menos aún con el resultado de las PASO, que si se repite en noviembre te marca que no va a tener ni siquiera mayoría el oficialismo, lo cual son vuelve 4 más los miembros que quedan. Lo estamos viendo con la Corte puede sesionar tranquilamente, con 4 miembros. Es lo que estamos viendo con el procurador en el Senado, sin ir más lejos. Claro. Similar a la situación que va a ocurrir acá. Algunos datos de Hayton: 17 años en la Corte Suprema desde que llegó, y era la única de las juezas que estaba por fuera de la ley que se instauró después de que ella fue nombrada, por eso ella se acogía a eso para seguir en el cargo, de 75 años. ¿Qué edad tienen los jueces que quedan? El más joven de todos es Rosenkrantz, que tiene 63 años. Después le sigue Rosati con 65, le sigue con 66 Lorenzetti. Y después está Maqueda, que le quedarían 3 años, aunque él también fue nombrado previo a esa reforma que se hizo. Entonces Maqueda podría hacer lo mismo que hizo Hayton de Nolasco, que consiguió el aval para seguir en su puesto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ella en 2017 hizo un amparo para seguir en funciones pese a ya tener los 75 años. Ahora deja el tribunal a días, ¿no, José, de cumplir los 79, pero el esquema de nombramiento de un nuevo juez, Gaby, se plantea extremadamente difícil porque es el Senado donde el oficialismo más podría perder ahora ese control que hasta ahora venía teniendo, ¿no? Sí, para que te des una idea, los 2 tercios de los votos no los tiene ahora. Con el resultado de las PASO tendría menos, si se ratifica en noviembre, menos senadores, con lo cual quedaría muy lejos obligatoriamente, y eso es la virtud que tiene también la Constitución cuando habla de la forma de designar a los jueces de la Corte Suprema, como es un cargo tan importante, un cargo que tienen ahora hasta los 75 años, pero si no podía ser vitalicio, tiene que ser con consenso, tiene que ser una figura que nadie pueda cuestionarlo y que no pueda ser producto de una mayoría circunstancial que acuerden a fuerzas políticas. Por eso buscan ese consenso. Hoy, claramente en este contexto, es imposible pensar que haya algún consenso, salvo que aparezca una nominación que
todos los sectores políticos consideren que es pertinente, que también podría pasar, pero hoy claramente en el proceso electoral más difícil todavía. Recordemos que está en la Corte Suprema desde el 2004, cuando fue nombrada durante el gobierno de Néstor Kirchner, bajo este proceso, ¿no? Y este mecanismo, y en su momento había reemplazado al exministro Eduardo Molineo Connor, ¿no? Sí, de la vieja corte menemista. Todo el proceso de designación, Néstor Kirchner tuvo muchos nombramientos de la Corte Suprema producto de los juicios políticos y renuncias que hubo de la Corte anterior. Tuvo en aquel momento 51 votos a favor y 5 en contra, cuando fue la designación. Ahora, yo también sé que en algún momento ella presentó algunos problemas de salud. Sí. Yo no sé si esto habrá motivado también la presentación de su renuncia o habrá sido uno de los motivos que... Obviamente el principal debe ser su edad, ¿no? Ya cumpliendo 78, ¿cumple ahora? 79. Cumple 79. Está por cumplir 79 años en este caso, desde 2017 que está, digamos, a partir de este amparo que puede seguir en funciones en la Corte. Ahora también me pregunto, Gaby, ¿esto no puede exacerbar los reclamos del oficialismo? Decir, bueno, esta Corte es macrista, porque al final de cuentas, presidente y vice nombrados durante el macrismo y ahora con la salida de Elena Hayton de Nolasco se va alguien que había llegado con el kirchnerismo, Sí, ¿no? pero recordá que sobre el propio Rosati, el expresidente Mauricio Macri dijo que lo decepcionó, que no era el jurista que esperaba por algunos fallos antiempresa o anticapitalista, consideró el expresidente Mauricio Macri sobre el actual titular de la Corte Suprema. Ahí también recordá que durante el gobierno de Macri había una mayoría que se la calificaba como la mayoría peronista en la Corte Suprema, que era Rosati, Maqueda, Lorenzetti. Hoy esa mayoría se configuró para la renovación en Rosati, Maqueda, Rosenkrantz, que quizás Rosenkrantz es el más afín ideológicamente a la línea de Juntos por el Cambio. Por eso atentos, porque es cierto que se configuró esa mayoría para la renovación de autoridades, pero para el funcionamiento de la Corte Suprema hay que ver cómo se reconfigura ahora con 4 miembros esa Corte Suprema, y también si hay situaciones de empate, porque si hay situaciones de empate, ahí es donde van a tener que convocar probablemente a algún conjuez para que desempate en esa diferencia. Ya están, perdóname José, ya están Pancho y Guada, los saludamos. Perfecto. Así los sumamos y seguimos todos charlando este tema. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, con este bombazo ahora, ¿no? Bombazo, que cambia todo, ¿no? Y por lo menos se mueven en el tablero obligadamente, porque sale una ficha, otra tiene que entrar en algún momento. De hecho, bueno, estamos, viste que Guada también estaba mandando recién a ver si tenemos alguna explicación del entorno, ¿no? Era un pedido que hace tiempo le venían haciendo, ¿no? A Hayton de Nolasco, que tiene muy buena relación con Alberto Fernández, y deja justamente una vacante en un momento difícil de la Corte Suprema, ¿no? Tras la votación por el presidente Rosati, que se autovotó, Lorenzetti, que salió también a criticarlo, digamos, es un momento de convulsión dentro de la Corte Suprema. Perdón, en la nota de Paz Rodríguez, justamente el entorno lo que dice es que ella ve que atraviesa un fin de ciclo esta Corte. Ese es el término que utiliza el entorno de ella. Razones, ¿no? Claro. Claro. Ahora pienso, esto no puede también ser otro ejemplo de la debilidad del oficialismo hacia adelante, ¿no? Y de la debilidad también del presidente en la gestión, porque esto que hablábamos antes acá con Gaby, con José, con Férez, le va a ser muy difícil a Alberto Fernández designar a alguien, probablemente presente nombres, reboten. Sí, de hecho, acordate de que fue la única que fue, por ejemplo, a los actos, ya no me acuerdo cuál era, un acto... De la presentación de la reforma de la justicia. Ahí está. De la justicia. Fue la única, ¿no? Exacto, fue la única porque se la venía presionando justamente para que se jubilara. Entonces siempre se especuló con esa, digamos, con esa vuelta de favores, ¿no? De estar presente como una forma de apoyar la reforma de justicia por haciéndole frente a este pedido de jubilación, que tuvo varias embestidas, ¿no? Siempre a tiro de extorsión, si se puede, de presión. Exacto. Hayton de Nolasco, porque el amparo ese que tiene a su favor también es susceptible de ser, obviamente, apelado por el Poder Ejecutivo, y siempre está esa ida de vuelta y afloje, y tira y afloje entre Hayton
y las autoridades. Da la de turno. sensación que no se va a ocupar rápidamente, ¿no? Excepto que aparezca, no sé, capaz que nos sorprendemos. Esto es Argentina y es política, ¿no? Capaz que nos sorprendemos todos y en esto se ponen de acuerdo en un segundo. Pero tendría que ser un hombre intachable y hoy la verdad que también como el Poder Judicial, la justicia tiene su propia grieta, cuesta mucho encontrar a alguien que salga de la grieta Ahí también en hay el un Poder dato, Judicial. Gabriel, también que es importante, que lo hablábamos, no sé si fue con vos, Fernando, últimamente, que es los recursos que tienen presentados, por ejemplo, Cristina Kirchner ante la Corte y que podrían resolverse en las próximas semanas. No sé si esto tendrá alguna incidencia, estoy pensando A ver, en la voz alta. Corte puede funcionar tranquilamente. Primero que es a partir del 1 de noviembre. Sí. Todavía hay un tiempo para eso, aunque probablemente no se resuelva antes del 1 de noviembre. Segundo, con 4 miembros puede funcionar tranquilamente la Corte. Con 3 puede funcionar. Con lo cual, desde lo técnico no hay ningún tipo de No, desde reparo. el resultado pienso yo. Pero Y no el sé. resultado, a ver, la nueva composición, lo decíamos, fue, digamos, en contra de los intereses del gobierno, ¿no? En el cambio de presidencia. Y ahora la salida de Hayton de Nolasco va en la misma dirección, porque por lo general nos tenía acostumbrados a votos pro apoyo al oficialismo. Sí, por lo menos más en sintonía. Lo que hay que preguntarse ahora es esto de que decíamos antes, la mayoría de la votación que fue de Rosati, Maqueda y Rosenkrantz, hay que ver si se sostiene. repite cuando sean cuestiones de fondo, cuestiones jurídicas que haya que decidir, porque ahí hay diferencias entre ellos. De hecho, Rosati y Maqueda estuvieron más cerca de Lorenzetti muchas veces. Entonces hay que ver cómo se da la distribución de poder en lo judicial en ese punto. Me pregunto también cómo queda en la agenda judicial originalmente del gobierno y de Cristina Kirchner estaba la ampliación de los miembros de la Corte, el número de la Corte. ¿Qué pasa con esto, no? ¿Puede abrir también esto, esa posibilidad? ¿Vuelve ese debate por estos días? Bueno, Yo claramente... creo que el kirchnerismo debe estar contento porque tiene la posibilidad de nombrar un juez, ¿no? Me acuerdo del caso de Carlos Fait, que resistió esas presiones por renunciar hasta último momento, porque sabía que si él renunciaba dejaba la vacante para lo que podía llegar a ser un juez kirchnerista, ¿no? Claramente uno de los temas del día, bueno, vamos a estar con esto, todos sorprendidos desde ya. Muy bien, los dejamos entonces. para que Gracias, avancen. hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Garrida, dale. Muy buenas tardes, bienvenidos a Más Data. Una sorpresa de minutos. Hace instantes, una bomba que reconfigura todo el mapa político y judicial, ¿no? En esta embestida que hay, por un lado, del gobierno contra la justicia, en esta grieta que hay dentro de la Corte Suprema y en el medio, la campaña política, ¿no? Ya está conectado Félix Lonigro, constitucionalista. Quiero saludar rápidamente al equipo. Hola Hugo, hola Mariano Ezequiel. ¿Cómo están? Te digo como título, es una pésima noticia e inesperada para el gobierno. Hayton de Nolasco era apadrinada por Alberto Fernández. Hayton de Nolasco quería quedarse en la Corte y de repente renuncia. Es un escenario de una jugada de ajedrez, insisto, que es una mala noticia para el gobierno. Después te cuento los detalles, los fallos que la Corte debe resolver en los próximos meses. Hola Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pancho. ¿Qué tal? Vamos a estar hablando y viendo todo lo que pasó con el tema de la vacuna Sinopharm y si Otro de los temas del día, si sí. se aplicará o no para niños menores de 11 años. Muy bien. ¿Qué Bueno, tal, Ezequiel? ¿Está? No, Ezequiel ahí perdón. está llegando. Está llegando, está acá, buscando está acá. información. Ahí está, lo saludo. ¿Qué El te que, parece? el que está sí es el constitucionalista Félix